Es un gusto poderle saludar. Quiero, desde la sala virtual de nuestra Academia del Inversionista, de nuestro Centro de Formación y Apoyo para Usuarios de Servicios Financieros, una de las áreas de trabajo de William Chinchilla y Asociados. Y quiero hoy, pues, compartir desde nuestra sala virtual un documento o un pronunciamiento que es verdaderamente importante. Voy a tratar de ir dando lectura a lo que está expuesto precisamente en este post, pero creo que oportunamente podremos profundizar muchísimo más, pues se trata de un caso que está apenas iniciando. Sin embargo, que nos envía un mensaje muy interesante respecto de una nueva visión, en mi opinión, que hay en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Costarricense, CONACYT. Y se trata precisamente de un pronunciamiento reciente en donde el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero de Costa Rica ordena a su Superintendencia General de Valores abrir un caso disciplinario. En muchas ocasiones las personas que tienen reclamos ante los operadores del sistema financiero confían plenamente en que existen reguladores y establecen sus quejas o denuncias sin mayor asesoría legal, sin mayor orientación, y luego, cuando su denuncia es rechazada, pues buscan esa asesoría. En otras ocasiones la asesoría es equivocada y su experiencia igualmente es negativa. Nosotros comprendemos, yo en lo personal que he vivido esa experiencia directa con mis clientes, yo comprendo muy bien por qué, por ejemplo, un inversionista no busca la asesoría legal especializada. No es que no la quiera, es que sencillamente buscar la asesoría legal especializada implica, como regla de principio, seguir asumiendo costos. Y posiblemente su reclamo se debe a que tuvo pérdidas económicas importantes. Entonces, ese inversionista tiene un agotamiento mental y económico que en muchas ocasiones lo mueve a no hacer la gestión en la forma adecuada o simplemente a no hacer nada y dar el dinero por perdido. Quiero narrarles un caso que llegó a nuestras oficinas. Yo diría que casi que muerto. Llegó a finales del mes de junio del año 2012. Me buscó una familia cuyos nombres y apellidos vamos a reservarnos precisamente por la etapa en la cual se encuentra el proceso, que habían presentado una denuncia contra un operador del sistema bursátil costarricense. Nos vamos a reservar el nombre también por las mismas razones. Y lo presentaron ante la Superintendencia General de Valores en Costa Rica. Y esta institución se lo había rechazado. En el momento en que ellos me visitan o nos visitan, quedaban 3 días para formular el recurso de revocatoria de apelación, o bien dejar que la resolución quedara en firme y dar por archivado el caso. Estudiamos el caso y, de acuerdo a lo que había venido sosteniendo ese órgano, la SUGEVAL, a través del tiempo, nos parecía que el caso era bastante complejo. SUGEVAL, en este caso, había dicho lo siguiente. Leo un segmento. Este segmento lo tomo precisamente de la resolución que recientemente fue notificada de un acuerdo que tomó el CONACYT en el artículo 13 del acta de la sesión 1100-2014, celebrada el 1 de abril del 2014. Abro comillas, dice: la Superintendencia General de Valores, SUGEVAL, mediante resolución SGV-R 2662 de las 11 horas del 27 de junio del 2012, desestimó la denuncia interpuesta por la señora tal contra al operador y ordenó su archivo. Fundamenta su posición en que la denunciante firmó la orden. Quiero que oiga bien usted el fundamento de la SUGEVAL para que luego usted vaya viendo cómo CONACYT supera ese argumento.
Fundamenta su posición en que la denunciante firmó la orden de transacción cuestionada, suscribió los contratos y documentos respectivos en los que constan las advertencias sobre los riesgos de este tipo de operaciones, los cuales fueron aceptados por la denunciante. Contó con información del puesto de bolsa sobre las consecuencias que podría traer el proceso de quiebra de la empresa General Motors, cuyas acciones garantizaban la nota estructurada en abril del 2008. Además, considera que el puesto de bolsa no estaba en la obligación de brindar asesoría en inversión, pues no había sido pactado tal servicio, concluyendo que no hay falta alguna al deber de asesoría en perjuicio del inversionista. En cuanto al tema del perfil del inversionista, la superintendencia señala que al momento en que se realizó la operación no se encontraba vigente la normativa que obliga a los puestos de bolsa a perfilar a sus clientes. Además de que el que la inversionista asumiera los riesgos del producto, pese a no corresponder a su perfil, descarta la existencia de incumplimiento del puesto de bolsa, pues este es un mecanismo que permite a inversionistas de perfil conservador invertir en instrumentos que se alejan de su perfil de riesgo. Cierro comillas. Al ver el caso en detalle, nosotros nos percatamos de que la irregularidad había nacido en la mala orientación de su agente de bolsa de toda la vida. Y este fue el que les asesoró, oiga bien, y este fue el que les asesoró para hacer la denuncia ante la Subleval, obviamente sin nombrar su actividad o su inactividad en ningún momento. Comprendimos que la continuación de este caso dependía mucho de que el agente de bolsa fuese ético y totalmente transparente y reconociera que no había realizado lo que normalmente se debe hacer y que consecuentemente debía de asumir la cuota o su cuota de responsabilidad. Lo cual aceptó, conversamos con él y él lo aceptó. Procedimos a que firmara una declaración jurada privada en donde narraba lo acontecido y se presentó el recurso de revocatoria con apelación al subsidio aportando esa declaración. En medio de ella y de que el regulador ordena una audiencia de reconocimiento del documento, el agente de bolsa presenta otra declaración jurada o el operador, me parece el operador contra el cual era la denuncia, presenta una declaración jurada del agente de bolsa que había otorgado la declaración jurada en el documento privado, ahora otorgada ante notario público o notaria pública, en la que dice que él sí hizo todo lo que debía de hacer. El día de la audiencia decide acogerse a la protección constitucional y se abstiene de declarar. Estamos en una fase preliminar de investigación de la superintendencia, pero se había citado a el reconocimiento del documento de la declaración jurada privada. Ante tal situación, el regulador rechaza nuestro recurso de revocatoria y mantiene su decisión original, la de archivar el expediente. ¿Cuál fue nuestra posición? Nuestra posición, la que hicimos, con la que exponemos ante el CONACYT, fue esencialmente que desde nuestra perspectiva existían suficientes elementos para abrir el procedimiento administrativo sancionador, por cuanto solamente dentro del mismo tendríamos la oportunidad de probar nuestras manifestaciones. Que el solo hecho de que el agente de bolsa hubiera firmado una declaración jurada privada y luego otra pública, a donde nacía una contradicción de ambas, debería de haber generado la suficiente inquietud en el regulador y abrir el procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, eso no sucedió. Ahora, ¿cuál fue o cuál es, en esencia, la posición del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero de Costa Rica, CONACYT? Ante el CONACYT se argumentó lo mismo y este Consejo, en el artículo 13 del acta de la sesión 1100 del 2014, celebrada el 1 de abril del 2014, dispuso lo siguiente, abro comillas: con fundamento en los argumentos expuestos, el artículo 171, inciso G, de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y los artículos 9, 148, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 245 y 250 del Código Procesal Civil, declarar con lugar
el recurso de apelación interpuesto por la señora, revocar la resolución impugnada SGV-R2662 de las 11 horas del 27 de junio de 2012 e instruir a la Superintendencia General de Valores para que, con los elementos de prueba que obran en el expediente, determine la imputación e intimación que estime pertinente e inicie el procedimiento administrativo respectivo. Es decir, quita la posición de la SUNEVAL y ordena abrir el procedimiento. Ahora, el argumento del Consejo, y por eso es que lo estoy exponiendo, es verdaderamente, en mi opinión, novedoso y es verdaderamente relevante y para mí marca una pauta bien importante para el contexto nuestro. Brinda, en mi opinión, un mayor apoyo, un apoyo muy importante al inversionista en sus gestiones. Procedo a transcribirle parte de dicha resolución. Abro comillas. En relación con el análisis del fondo del presente caso, esta instancia no puede omitir contextualizar lo optado por la SUNEVAL a la etapa de desarrollo de una investigación preliminar. Es en una investigación preliminar que están sucediendo los eventos. En este sentido, sigo leyendo literalmente, debe rescatarse que en esta etapa la Administración Pública realiza una investigación y análisis circunstanciado de los hechos objeto de denuncia o que de oficio ha decidido investigar a efecto de verificar el grado de probabilidad o verdadera existencia de algún asunto que, bajo sus competencias, pueda ser objeto de un procedimiento administrador sancionado. Este último punto, evidentemente, requiere de la recolección de elementos de convicción probatorios en esta etapa, que permitan orientar el desarrollo de un eventual procedimiento ordinario, particularmente para su imputación e intimación. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 20.737-2010, del 14 de diciembre del 2010, en la que cita una sentencia del 2007, dispuso. Leo lo que dice la sentencia de la Sala Constitucional de acuerdo a lo que está transcrito en la resolución. La investigación, abro comillas, respecto de la cita de la Sala Constitucional. La investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa de comprobación desplegada por la propia administración pública de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos responsables de esta o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstancial. En suma, la investigación preliminar permite determinar si existe mérito suficiente para incoar un procedimiento administrativo útil. Resulta obvio que en esa información previa no se requiere un juicio de verdad sobre la existencia de la falta o infracción, puesto que precisamente para eso está diseñado el procedimiento administrativo, con el principio de la verdad real o material a la cabeza. Y lea lo siguiente. Ponga atención a lo siguiente porque lo subrayo. Se trata de un trámite que, stricto sensu, no forma parte del procedimiento administrativo y que es potestativo, oiga bien, y que es potestativo para la administración pública observarlo o no, incluso en los procedimientos disciplinarios, por sus efectos en el ámbito del honor y prestigio profesional o sancionadores. Este trámite de información previa tiene justificación en la necesidad de eficientizar y racionalizar los recursos administrativos para evitar su desperdicio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo. La investigación preliminar puede tener diversos fines. Sin embargo, es posible identificar claramente tres. A. Determinar si existe mérito suficiente para abrir el respectivo procedimiento. B. Identificar a los presuntos responsables cuando se trata de una falta anónima en la que intervino un grupo determinable de funcionarios o servidores. Y C. Recabar elementos de juicio para formular el traslado de cargos o intimación. Estos bienes pueden concurrir conjuntamente o existir solo uno, según las circunstancias concretas, para justificar la apertura de una investigación preliminar. Sentencia 2007-013319 de las 11:06
horas del 14 de septiembre del 2007, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y sentencia 20.737-2010 del 14 de diciembre del 2010. Cerramos comillas. Sigue diciendo el CONACYT. Atendiendo el contexto expuesto, el CONACYT considera que, si bien los elementos documentales constituyen una fuente primordial, oiga bien lo que empieza a decir CONACYT, una fuente primordial del razonamiento aplicado a una investigación administrativa, en tanto proveen una alta seguridad respecto del objeto de investigación, lo cierto es que la contraposición de dichos documentos con los hechos sucedidos en realidad, oiga bien, la verdad documental frente a los hechos sucedidos en realidad, alrededor de lo que en ellos consta, constituye un examen que la administración no puede obviar. En este caso particular, subrayo, esta instancia observa que la Sujeval ha basado su resolución en aspectos formales escritos, en al menos uno de los elementos denunciados. Y ella empieza a transcribir el argumento de lo que dijo Sujeval en su momento. Seguimos leyendo el argumento de CONACYT. Incluso en el análisis de fondo, en el apartado referido a la autorización y conocimiento de los riesgos relacionados a la operación realizada en la nota estructurada, resulta claro el fundamento de esos aspectos formales. Y es que, aquí para unos segundos, y es que tradicionalmente la Sujeval ha venido resolviendo los casos dependiendo de lo que los documentos digan, de lo que los documentos hablen, de la letra fría, pero la experiencia muestra que la realidad no siempre corresponde a esos hechos formales. Y entonces, ahí es donde no hay justicia en aplicación del ordenamiento jurídico del mercado de valores. Por eso esta sentencia, esta resolución, aunque se trata nada más de la apertura de un procedimiento disciplinario, marca verdaderamente de una manera importante, me parece a mí que un nuevo pensar, y me parece a mí que un resurgir del principio de protección al inversionista consumidor. Sigo leyendo lo que sigue diciendo el CONACYT. El hecho de que esta instancia haga referencia a que la Sujeval sustentó su decisión en documentos no necesariamente es erróneo. Esto por cuanto, en no pocas ocasiones, resulta difícil y materialmente complicado el poder tener algún tipo de indicio sobre las situaciones fácticas, no documentales, que rodean una determinada situación entre el cliente y el puesto de bolsa, así como respecto de sus agentes y ejecutivos. Establecido lo anterior, cabe destacar el hecho de que, al presentarse el recurso revocatorio, se puso en conocimiento de la superintendencia una declaración del supuesto agente de bolsa encargado de la relación con la cliente denunciante, en la que aquel expresa que no se declararon ni los riesgos ni las especificaciones de la nota estructurada y que no se le explicaron las consecuencias de las manifestaciones contenidas en la orden de instrucción. Subrayo lo que sigue. A criterio del CONACYT, dicho antecedente resultaba suficiente para ordenar el inicio del procedimiento ordinario sancionatorio respectivo. Nótese que en la declaración jurada el señor tal, agente de bolsa, manifestó, y la resolución transcribe algunas de las manifestaciones que hizo este agente de bolsa en la declaración privada. Sigo leyendo lo que dice Sujeval, pero usted ya vea cómo va enfrentando la situación documental respecto de otro documento que parece cambiar la realidad documental. Son dos conceptos diferentes y un horizonte que se va abriendo y un espectro más eficiente de aplicación del ordenamiento jurídico del mercado de valores en Costa Rica. Resulta evidente la trascendencia de las afirmaciones realizadas por el señor tal respecto al enunciado por la señora tal, lo que en definitiva se insiste debió determinar el inicio del procedimiento respectivo, a efecto de que dentro de él se determine la verdad real de los hechos. Considerando lo anterior, el procedimiento seguido por la Sujeval para la atención de la manifestación realizada por el señor tal mediante una comparecencia denominada recepción anticipada de prueba testimonial resulta incorrecto. La Sujeval justificó esta comparecencia en que la declaración jurada aportada no constan las advertencias de ley sobre las consecuencias que ella tendría para el declarante. Oiga lo que sigue diciendo CONACYT.
La razón dada por la subjeval no es fundamento válido para la evacuación de la prueba en la forma indicada. Es evidente que la prueba aportada generó dudas sobre la desestimación de la denuncia, y si la subjeval estaba tan segura como afirma de que la nueva prueba aportada no era elemento determinante para revocar y ordenar la apertura del procedimiento, no debió ordenar su evacuación. Por otra parte, la subjeval no tiene competencia para calificar los elementos formales de la declaración jurada realizada. La parte útil de esta pieza es que de ella se puede extraer elementos que pudieran resultar de interés para un procedimiento administrativo y no entrar a calificar sus formas jurídicas, ya que en todo caso la prueba que se evacúe dentro del procedimiento tiene toda la validez jurídica para ser considerada en una resolución final. Si deseaba investigar la verdad real, debió hacerlo dentro del procedimiento administrativo correspondiente, pues para ello es que éste fue creado. Y entre paréntesis pone artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública. Entonces vaya viendo usted cómo precisamente el CONACYT enfrenta la posición tradicionalista de la subjeval con una posición modernista, totalmente contemporánea, más bien, totalmente contemporánea, de aplicación dinámica del ordenamiento jurídico de protección al inversionista consumidor. Y esa es la parte que realmente a nosotros nos interesa resaltar, porque abre un abanico de posibilidades para que este mercado se consolide, para que este mercado fortalezca el elemento de confianza y que la infraestructura jurídica de protección al inversionista y de protección al mercado se consolide. Sigue diciendo la resolución del CONACYT. Aunado al anterior, la evacuación de la prueba de forma anticipada no está contemplada en el procedimiento administrativo establecido en la Ley General de la Administración Pública. No obstante, si ello resultara absolutamente necesario, debe acudirse a los principios y regulaciones que respecto a dicha figura se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico. En ese contexto, el artículo 250 del Código Procesal Civil deja muy claro que la prueba testimonial anticipada solo operaría de previo a la presentación de la demanda cuando el testigo sea una persona anciana o se vaya a ausentar definitivamente del país o si se teme la imposibilidad de su examen en la etapa probatoria correspondiente. Es decir, ante circunstancias urgentes que obliguen a su obtención antes de que resulte nugatoria la posibilidad de recabar. La fundamentación dada por la subjeval, sigue diciendo el CONACYT, citada supra, es contraria a lo establecido en la norma legal apuntada, por no coincidir en ninguno de los fundamentos para la realización de la prueba anticipada. En este caso, esta no solo se realiza como una suerte de prueba para mejor proveer, sino que, además, se utiliza para resolver un recurso contra un acto administrativo eficaz y ejecutable. Claramente, el ordenamiento jurídico ha dispuesto el procedimiento administrativo como el medio idóneo para la profundización de la investigación y la determinación de la verdad real. Subrayo lo siguiente. Es evidente que si el agente de bolsa que actuó en la operación emite una declaración, la cual no solo representa un indicio sobre las situaciones prácticas que rodearon la relación con el cliente, la subjeval debe abrir el procedimiento administrativo ordinario para la recopilación oportuna, eficiente y eficaz de la prueba, con todas las garantías procedimentales de ley que incluyen su evacuación, la que solo puede realizarse en comparecencia oral y privada. Entonces, en lo que le insiste el CONACYT a la subjeval es que había un documento que agregaba elementos que parecían evidenciar, oiga bien, en esta etapa del procedimiento, investigación preliminar, que parecían evidenciar que la realidad operativa, que la realidad entre el puesto del agente y el inversionista consumidor financiero no era la que en los documentos se pretendía, demostrar. Y era en esta, entre comillas, verdad documental en la que se estaba basando la subjeval, descuidando lo que es el principio de protección del inversionista, descuidando lo que en la verdad real práctica diaria
está ocurriendo. Sigue diciendo la resolución. Además, es deber de la Administración, en atención al objeto del procedimiento, entre paréntesis, determinación de la verdad real, procurarse todas las pruebas que determinan disipar las dudas que la prueba aportada por el denunciante le han generado y evacuarlas con la participación de las partes investigadas. En este sentido, también resulta relevante recordarle a la SUGEVAL que, recuerde que es CONACYT el que está hablando, que si logra determinar que la lista de sujetos investigados debe ampliarse, es su deber ampliarla, incluso durante la investigación preliminar, si fuera el caso o dentro del procedimiento administrativo. Pues solo así logrará cumplir con el objetivo que la ley le ha encomendado. ¿Cuál es? Determinar la verdad real de los hechos. Esto en el marco de una actividad de análisis proactiva y amplia. De ahí que no se comparte lo señalado por la SUGEVAL al resolver el recurso de revocatoria. Y en la resolución transcribe lo que dijo SUGEVAL en otra oportunidad. Aquí sigo diciendo lo que le dijo el CONACYT. No es admisible que la SUGEVAL se considere imposibilitada o limitada en su labor investigativa, solo porque el agente de bolsa que emitió la declaración jurada y que pudiera ser susceptible de ser igualmente investigado en el procedimiento administrativo tenga el derecho a abstenerse a declarar en la comparecencia oral y privada que se realizaría dentro de un eventual procedimiento administrativo. Ese es un derecho que todo investigado al que se le requiere prueba confesional. E incluso recuérdese que aunque no sea confesional, el investigado puede abstenerse de declarar. El derecho de abstenerse de declarar por parte de un investigado no puede, oiga bien, no puede ser un obstáculo para la apertura de un procedimiento administrativo. Si así fuera, ningún procedimiento administrativo podría realizarse en virtud del juicio de oportunidad alegado por la SUGEVAL. En virtud de lo expuesto, esta instancia considera que debe proceder a iniciarse un procedimiento administrativo sancionatorio, siendo la SUGEVAL encargada de realizar la imputación correspondiente conforme a los hechos que resulte de mérito analizar en él, procurando determinar su verdad real. Cierro comillas. Qué interesante. Es evidente entonces que el CONACYT presenta un desacuerdo en cuanto al manejo técnico del caso. Aplica el CONACYT un escenario legal de protección al inversionista, como debe ser, y comprende que la única forma de llegar a la verdad real es abriendo un procedimiento administrativo sancionatorio. Incluso la jurisprudencia de la Sala Constitucional deja claro de que esa fase de investigación preliminar es optativa, no es obligatoria. Partiendo del tiempo que dura actualmente SUGEVAL en un proceso de investigación preliminar, que normalmente es mayor a un año, de acuerdo a mi experiencia, mayor a un año, oiga bien, debería SUGEVAL realmente abstenerse de hacer investigaciones preliminares. Porque los plazos que está tardando y los criterios que está emitiendo no favorecen en nada el mercado de valores desde el principio de protección al inversionista. Mientras que el criterio de la SUGEVAL fue totalmente excluyente, el criterio de la SUGEVAL fue totalmente excluyente, y lejos de ser protector del inversionista, ha sido protector del operador. Esto es un principio contrario al espíritu de la ley reguladora del mercado de valores vigente en Costa Rica y en cualquier otro país del mundo. Considero que esta resolución del CONACYT deja una senda de aplicación del ordenamiento jurídico del mercado de valores más eficiente y más realista, en el que la realidad es la que ha de privar por sobre la formalidad, pues hasta ahora la mayor cantidad de casos resueltos por la SUGEVAL y en el pasado por el CONACYT ha sido en base a la formalidad documental y a la lectura de la letra fría de uno o varios documentos. Consecuentemente, muchos de ellos no han sido resueltos en la aplicación verdadera de la disciplina del derecho del mercado de valores y de la doctrina del inversionista consumidor financiero. La formalidad, hay que reconocerla, es un punto de partida, pero no debe ser determinante, pues la práctica muestra que los eventos de la actividad diaria en la relación puesto de bolsa, agente de bolsa, inversionista, consumidor, dista mucho de esa formalidad
documental. Dista mucho de lo que describe esa formalidad documental. Y es en esta dimensión a donde se cometen los mayores abusos en perjuicio del inversionista y de la confianza en el mercado de valores. Es importante que usted vuelva a leer este post y escuchar este video y comprenda que realmente creo que el mercado de valores, gracias a Dios, ha entrado en una fase de frescura doctrinaria, de frescura jurisprudencial y de hacer más realista, más eficiente los principios sobre los cuales se basa el derecho del mercado de valores costarricense y de cualquier derecho de cualquier país del mercado de valores. Definitivamente creo que el CONACYT en esta resolución se pone una flor en el ojal y nos envía un mensaje claro de que está cambiando de mentalidad, que está entendiendo la realidad y que se ha dado cuenta que en muchos expedientes la verdad documental esconde la verdad real y que la historia tiene que cambiar para que la verdad real de los hechos estén por encima de la formalidad documental. Porque en nombre de la verdad, porque en nombre de la formalidad documental se han cometido muchas injusticias, muchas ilegalidades, y hay gente y hay instituciones que no han asumido su responsabilidad. Te invito a que lo escuche de nuevo, a que lo lea, y si tiene alguna duda envíemela a info@academiadelinversionista.com o a williamch@wchatosociados.com. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.